Perdón. Entonces vamos a poner grabar. Entonces, como les decía, muy buenas tardes. No. Eh, entonces yo les hablé acá un poco de lo macro, de la estructura de una bacteria, de ciertas diferencias que tiene con las células eucarionte, en términos de que no tiene núcleo, no tiene membrana nuclear, carece de mitocondrias, que tiene un cromosoma, el cual genera la síntesis de proteína a partir de los ribosomas, los cuales son abundantes y están en su núcleo, y tiene diferentes niveles de metabolismo. Luego explicamos en términos generales las diferencias entre las bacterias gram positivas de las gram negativas en cuanto a su estructura del peptidoglicán y la presencia de la membrana celular en las gram negativas. Dijimos acá que el peptidoglicano estaba formado por N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, los cuales generaban cadenas con ciertos aminoácidos y se generaban enlaces cruzados gracias a la acción de una enzima transpeptidasa, y en esta transpeptidasa era donde ejercía su acción los antibióticos beta-lactámicos. En donde acá, si vemos con mayor detalle, podemos ver cómo se conforman estas cadenas. Los círculos de colores vienen siendo los aminoácidos, y tenemos enfrentados dos cadenas donde la transpeptidasa generaría la salida de una D-alanina para generar este enlace de transpeptidación uniendo las cadenas. ¿Esto para qué? Para formar y darle una estabilidad mecánica al peptidoglicano, y, y por eso cuando hablamos de antibióticos beta-lactámicos nos referimos a que son antibióticos que inhiben la formación de la pared celular, ya que el que no ocurra esta reacción, lo que va a hacer que la célula trate de generar esta transpeptidación, y va a ser positiva en algunos sitios y en otros no. Sin embargo, la bacteria no va a aguantar la presión interna y esta se va a destruir. Por lo tanto, el efecto de los beta-lactámicos y las penicilinas, ¿dónde va a ser mayor? ¿Dónde creen ustedes? Obviamente en las bacterias gram positivas. Lo que no quiere decir que no pueda tener el efecto de la gram negativa, pero nos vamos a contar que su utilización va a ser más en la gram positiva porque su mecanismo de acción está asociado al peptidoglicano. Y principalmente nosotros nos encontramos con que dentro de las bacterias gram positivas existen bacterias récord en términos de generar problemas. Y una de esas es el Staphylococcus aureus y el Streptococcus epidermidis. Entonces acá ya tenemos en detalle lo que vendría siendo el corazón de que nos explica el efecto de los antibióticos beta-lactámicos o compuestos beta-lactámicos. Ahora, cuando hablamos de beta-lactámicos, no es un nombre así como que viene de que se le ocurrió al creador, sino está asociado a su química y está asociado a la presencia de una estructura que en la imagen se observa de color medio café, amarillo café, que es el anillo beta-lactámico, y que en el centro tiene esa letra B. Entonces, diferentes moléculas van a tener, o diferentes familias van a tener este anillo, y nos vamos a encontrar con un espectro amplio que va más allá de las penicilinas, y por eso hablamos de las penicilinas, las cefalosporinas y otras moléculas que vamos a ver como el, el carbapenem, y además existen otras moléculas cuya acción, que es el caso del ácido clavulánico, su acción permite
unirse a las beta-lactamasas, que son enzimas que la misma bacteria produce para destruir este anillo beta-lactámico, y cuando nosotros administramos, por ejemplo, ácido clavulánico sulbactam, estamos contribuyendo a que el ácido clavulánico prevenga que se rompa el anillo beta-lactámico y el antibiótico beta-lactámico pueda ejercer su efecto, ¿ya? Entonces, en este contexto, le estoy contando que además la bacteria es capaz de sintetizar enzimas que degradan el anillo beta-lactámico, que son las beta-lactamasas, entre otras. Beta-lactamasa, penicilinasa, también se llama amidasa, son otros tipos de enzimas que son capaces de ir degradando esta estructura y por lo tanto lo hace susceptible a la acción del antibiótico. Ahora, los antibióticos beta-lactámicos, déjenme volver un poquito, son capaces también de unir a ciertas proteínas que están en esta estructura y en la literatura las van a encontrar como PVP. Y estas proteínas se define su nombre del inglés, que son capaces, son protein que une the binding anillos los beta-lactámicos, ¿ya? Y las bacterias son capaces también de generar enzimas que disminuye su interacción con esto de las proteínas que unen penicilinas, y por lo tanto el efecto beta-lactámico del antibiótico no funciona. Si nosotros clasificamos las penicilinas, nos vamos a encontrar diferentes generaciones. Diferentes generaciones porque yo les mostré una estructura inicial. Si esta estructura inicial empieza a tener diversos sustituyentes, vamos a encontrar la generación de nuevas moléculas y por lo tanto a lo largo del tiempo vamos a encontrar que esta penicilina, que inicialmente se encontró como resultado de un hecho fortuito, con el tiempo fue sintética, fue posible crearla sintéticamente y además ir mejorando sus propiedades. Por ejemplo, si hablamos de en la parte más inicial, como la penicilina number one o primera generación, nos vamos a referir a la penicilina G y a la penicilina B, en donde su actividad va a estar centrada principalmente en cocáceas gram positivas, pero son blancos fáciles de estas enzimas penicilinasas que les decía. Por lo tanto, cuando hablamos de bacterias realmente complejas a nivel nosocomial, como Staphylococcus aureus, nos encontramos que no son eficaces. Es decir, la mayoría de las estáfilos son resistentes a las penicilinas G y penicilinas B. Luego se empezaron a desarrollar químicamente estas otras moléculas que tienen ciertos sustituyentes, pero interesantemente que hay algunas que pueden presentar menos potencia contra los microorganismos, es decir, su efecto antibiótico es menor, pero son capaces eh, de inhibir el crecimiento de bacterias complejas como el estafilococo. Por lo tanto, la adición química o las modificaciones y su efecto benéfico no siempre se va a correlacionar con aumento de la potencia, sino con que puede aumentar el espectro de acción, ¿ya? Entonces eso quiero que lo tengan en mente. Y además, el hecho de que con el tiempo se empezaron a desarrollar diferentes como derivados de estas penicilinas, ampicilina, amoxicilina, que tenían actividad además contra gram negativos. Por ejemplo, Haemophilus influenzae, el cual es clave en la enfermedad respiratoria alta y baja principalmente. Ahora,
Con el paso del tiempo, obviamente, la bacteria, a través de mecanismos de transferencia y mutación, transferencia horizontal se denomina el concepto, y mutaciones, genera mecanismos de resistencia. Sin embargo, inteligentemente la coadministración de estos antibióticos en conjunto con inhibidores de beta-lactamasas ha permitido que sean hoy día todavía de uso muy frecuente. Entonces, la química, como ustedes saben, se desarrolla y genera nuevos y nuevos tipos de estructuras que se van probando y posteriormente nos encontramos con un espectro totalmente amplio de beta-lactámicos que tienen diferentes estructuras que van a ser capaces de tener efecto contra las pseudomonas, enterobacter, el proteus, que son bacterias que actúan, que se relacionan con patologías en diferentes niveles, ¿ya? Enterobacter y proteus está más relacionado con el gastrointestinal, y la pseudomonas ustedes saben que principalmente en infecciones ya más a nivel sistémico. Ahora, como ustedes pueden ver en el texto, muchos de estos fármacos ya han sido sacados del mercado en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes saben, además, que en conjunto con el efecto antimicrobiano nos vamos a encontrar con muchos efectos adversos. Por lo tanto, el desarrollo de nuevas moléculas que tienen mejores propiedades farmacológicas, que tienen o que presentan una disminución en la generación de efectos adversos, van a ser mucho mejores que estos clásicos que van a, en conjunto con matar la bacteria, generar estos efectos colaterales en los pacientes. Por lo tanto, muchas de estas ya han sido desplazadas del mercado en algunos lugares, y bueno, en los países menos desarrollados, obviamente, las normativas todavía no están al nivel que los de primer mundo, que ya básicamente lo han sacado, y en nuestro muchas de estas las seguimos utilizando. Entonces, acá les dejo a modo de ejemplo estructura química de penicilina, metilciclina, oxaciclina, diferentes derivados de las penicilinas. Y hablemos un poco de lo que nos interesa en este curso, de la farmacocinética, de la excreción, de la biodistribución. ¿Por qué? Porque porque cuando nosotros pensamos en el efecto terapéutico, y ustedes cuando el día de mañana les toque administrar fármaco, ustedes van a tener que estar siempre sopesando la condición del paciente, el efecto terapéutico que voy a lograr con este fármaco, pero además los efectos colaterales. Por lo tanto, siempre es muy relevante que ustedes sepan mucha farmacología y estén siempre repasando, estudiando, ¿ya? Entonces, las penicilinas van a tener obviamente absorción variable, porque su estructura va a variar dependiendo de los radicales que tenga adherido. Y su estabilidad va a depender del medio ácido que se encuentre. ¿Por qué? Porque necesitan de un medio ácido por su estructura y su anillo, y además, para que ingrese al organismo, depende de su absorción a los alimentos en el intestino. Ojo que dije absorción con D. ¿Y eso qué significa? Que es diferente de la absorción. La absorción es un concepto físico-químico que describe la capacidad que tiene una molécula o una estructura de adherirse a la superficie o adherirse a otras, ¿ya? Por lo tanto, esto va a generar enlaces tipo Van der Waals, enlace electrostático, no covalente, pero se va a quedar como pegado. Y eso es absorción, ¿ya? La administración de las penicilinas, por lo mismo, como su mayoría tiene no tiene buena solubilidad, se va a administrar a nivel intravenoso, y existen eh, algunos formulados de liberación lenta que se administran intramuscularmente.
Ustedes saben, A y B es intravenoso y M intramuscular. Y el caso de esa es la penicilina benzatina. De todo esto, yo creo que no sé si muchos de ustedes la conocen, pero para mí trae terribles recuerdos cuando yo era pequeño, sufría de amigdalitis y en el consultorio me llevaban y me inyectaban penicilina con benzatina y era un dolor terrible, terrible que duraba más de un día. Ya, distribución. Fíjense que dice que no penetra en las células fagocíticas vivas en grado importante. ¿Por qué no importa esto? Saber si estos fármacos se meten en la célula eucariota. ¿Por qué? Porque piensen que la biodisponibilidad corresponde a la porción de un fármaco que va a estar circulando. ¿En qué condición? No adherido a albúmina, porque va a poder tener su efecto 3D para moverse y tener su acción, y que no va a ser retirada. Por lo tanto, si una molécula no es degradada una vez que ingresa al organismo, que no es destruida, no es fagocitada, no es excretada y no se adhiere a albúmina, va a estar más disponible. Y eso significa que tenemos más probabilidad de tener un efecto terapéutico. Por lo tanto, dice que además se hallan bajas concentraciones de las penicilinas en secreciones prostáticas, tejido cerebral e intraocular. ¿Por qué? Porque esta, al tener baja solubilidad, cruza poco las barreras biológicas, y su biodistribución se suscribe principalmente al sistema circulatorio. En el líquido cefalorraquídeo vamos a encontrar menos de un 1%. Sin embargo, cuando tenemos problemas en la barrera hematoencefálica y tenemos meningitis, inflamación, nos vamos a encontrar que aumenta el paso. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de la barrera hematoencefálica baja. Entonces, en esos casos va a existir, ya sea por tamaño, al romperse esta triada entre el astrocito, la célula endotelial y las neuronas, se van a poder colar las moléculas. Ya, no obstante, cuando esta está totalmente intacta, no pasa casi nada. ¿Ok? A menos que sean moléculas muy pequeñas, liposolubles o utilizando sistemas asociados al transporte de sustancias que van hacia el sistema nervioso central. Ya, pero eso es otro tema. Entonces, ¿dónde van a estar? ¿Dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en articulaciones, la cavidad pleural, pericardio, la bilis, la saliva, la leche y ojo que atraviesa la placenta. ¿Ya? No recuerdo ni estudié si tenía efecto en el feto, pero si lo tuviese hay que poner ojo si cuando se vaya a administrar a embarazadas. ¿Ya? Su eliminación ocurre a nivel renal mediante la filtración glomerular y existen mecanismos de secreción en los túbulos renales. Ahora, su vida media es breve, y breve en términos de 30 a 90 minutos. Tengo una consulta. ¿Ustedes han tenido clases de propiedades farmacocinéticas, vida media, el área bajo la curva, todas esas cosas? ¿Sí? Sí, sí tuvimos. Ya, genial. Entonces, es más simple para hablarles en forma más técnica. Ya. Los mecanismos de resistencia, una, disminución de la afinidad de las proteínas de unión a penicilina, lo que les comentaba en un principio. ¿Debido a qué? A mutaciones. Y acá les coloco un ejemplo. Estafilococos aureus resistente a metilciclina. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque hace 15 años, cuando yo estudié, lo más terrible era contar con cepas de Staphylococcus que fuesen metilciclina resistente, ya que lo único que nos quedaba contra ellas era la vancomicina. Hoy día, a pesar de que el fenómeno de resistencia antimicrobiano es algo muy patente, hoy día tenemos muchas más herramientas. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas basados en péptidos, en bacteriocinas y nanotecnología que nos permite abordar esto, ¿ya? Sin embargo, ojo, de aquí al 2050 se cree
que el problema de salud pública más grande en el mundo que vamos a tener va a ser la resistencia antimicrobiana, ¿ya? Ojo. ¿Cómo se crean estos fenómenos de resistencia? A través de transposones, que es lo que les mencionaba anteriormente. En la transmisión de material genético de resistencia a través de cepas que están cohabitando, se traspasa la información genética y se va generando la resistencia. Es posible que hayan cepas que sean tolerantes a los betalactámicos porque tienen enzimas autocatalíticas defectuosas. Entonces, en esos casos, el efecto de la cepa pasa que existen mecanismos en que la bacteria tiene inhibidores de enzimas autocatalíticas, por lo tanto, no se mata a sí misma. Pero en los casos que tiene defecto en los inhibidores de esa enzima, ahí vamos a tener resistencia, ahí vamos a tener mayor susceptibilidad. ¿Ya? Aislados de gran resistencia a cefalosporinas de tercera generación, acá estamos hablando de los mecanismos de resistencia a nivel general de beta-lactámico. Ya todavía no vemos la cefalosporina en detalle. Acá nos vamos a encontrar con que estas proteínas que son capaces de unir a beta-lactámico están clasificadas en familia, son más de una, y existen diferentes mecanismos de resistencia en donde el grado de resistencia va a estar asociado a cuál es la deficiencia o la afinidad que hay con una, dos o tres de estos tipos de familias PVP. ¿Ya? Entonces, las bacterias también pueden destruir los antibióticos, como les decía, a través de la acción de esta beta-lactamasa. Y hay otras enzimas que son menos discriminativas y van a hidrolizar lo que encuentren por delante. Ahora, en general, las bacterias gram positivas van a producir y van a secretar gran cantidad de beta-lactamasa porque es obvio, debe ser un mecanismo evolutivo asociado a que son más susceptibles al efecto de los beta-lactámicos. Otro mecanismo de resistencia que les nombraba Genaro anteriormente era que existen mecanismos de transporte, pero de transporte hacia afuera, llamémoslo así, bombas de salida, en donde a pesar de que entren ciertos antibióticos, estos los van a tomar y los van a lanzar hacia afuera. Y ese va a ser el caso de aquellos que tengan su efecto antibiótico o citotóxico, llamémoslo, dentro de la bacteria, ¿ya? Porque en el caso de los beta-lactámicos no tiene sentido, o en el sentido, en relación a su efecto a nivel citoplasmático, porque su efecto va a estar afuera. Entonces, y este va a estar asociado más a las cefalosporinas, ¿ya? Que ahora las vamos a ir viendo. ¿Qué otra cosa? A ver, en relación a mecanismos de resistencia, mucha información vamos a encontrar a raíz de los estáfilos, porque el estafilococo es realmente un microorganismo que es muy, ¿cómo decirlo?, es muy violento, ya que las patologías que genera son muy agudas y la respuesta que generan en los pacientes es muy aguda. Acá más de lo mismo, que los plásmidos pueden ser transferidos por conjugación, que es otro nombre que define los mecanismos de traspaso en donde dos bacterias se topan, se asocian sus membranas y este mecanismo de conjugación permite el traspaso de información genética de una a otra y ahí se va a generar resistencia como mecanismo de transferencia. Acá les puse algo interesante, que los microorganismos que adhieren a dispositivos prostéticos, implantados, catéteres, articulaciones artificiales, prótesis,
producen lo que les decía, genera un biofilm, que esto es una comunidad que viven todos muy cerquita, tienen ollas comunes porque están pegados unos con otros, y además esta comunidad sobrevive y subsiste solo porque está en comunidad, ya que si estos estuviesen separados dejarían de ser viables, ¿ya? Entonces, las bacterias en estas películas generan polisacáridos extracelulares, entonces van a generar, además como comunidad, un muro, algo que les permite protegerse. Entonces, estos polisacáridos extracelulares, en parte debido a una disminución de la velocidad de su crecimiento, ojo que cuando hablamos de crecimiento bacteriano nos referimos a duplicación bacteriana. Cuando crece una bacteria no es que sea grande, sino se divide 2, 4, 6, 8, y así en una hora, así una generación puede pasar cada 20 minutos, ¿ya? A nivel exponencial. Entonces, esta capa que queda por fuera de polisacáridos las va a hacer un poco impermeable y van a ser mucho menos sensibles a los antibióticos. Entonces, tenemos otra barrera de que el antibiótico, además de llegar a la bacteria, tiene que ser capaz de cruzar esta barrera. Los beta-lactámicos son activos en las bacterias que están en la fase de crecimiento logarítmica. Genaro les mostró las curvas de crecimiento bacteriano, en donde esta se define por una fase estacionaria, en donde parte, un pie se observa, porque son curvas semilogarítmicas, luego empieza el crecimiento exponencial, en donde vemos una recta y después un plató. El beta-lactámico va a tener efecto en la fase de crecimiento logarítmico, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros damos beta-lactámico y las bacterias están ya en una fase estacionaria, su efecto no va a ser muy notorio. ¿Por qué? Porque ya va a haber sintetizado la pared, no la necesita. Entonces, la actividad de la formación de peptidoglicano ya no es tan relevante porque no están en crecimiento activo. Las pocas bacterias que sobreviven al interior de células eucariontes, células viables en el hospedero, por lo general se van a estar protegidas de antibióticos beta-lactámicos. Existen diversas infecciones, las cuales, por ejemplo, el Clostridium difficile. Clostridium, aparte de generar esporas y ser súper complejo, uno de sus mecanismos estratégicos es que estos se internalizan dentro de los enterocitos. Por lo tanto, la terapia con antibióticos jamás le llegó. Pero pasa el tiempo y las esporas vuelven a salir y empieza nuevamente la infección, ¿ya? Entonces, keep in mind, ténganlo en mente, todos estos mecanismos. Estamos atrasados. Ya. Cefalosporinas. Las cefalosporinas corresponden a otra familia de antibióticos beta-lactámicos, los cuales se dividen en familias. Cefalosporina de primera, segunda, tercera y cuarta generación. El mecanismo de acción es similar al de la penicilina. Yo hice mi tesis doctoral con una cefalosporina de tercera generación, con el ceftiofur. Y interesantemente, en mi tesis doctoral, en conjunto con desarrollar un sistema de liberación lenta de esta cefalosporina que tiene su uso en la producción animal, ya que está asociada a la infección del síndrome respiratorio porcino. La idea era, pensando en biotecnología, si es que se iba a enfermar un plantel de cerdos, aparecía un foco, inyectarlo a todos, cosa de manera profiláctica, tener liberación lenta y prevenir que se propagara la infección. Y dentro de los estudios que hice en conjunto con el sistema propiamente tal, que lo vamos a ver, yo creo después, más adelante les cuento más detalles,
lo interesante es que hice el estudio de las propiedades farmacocinéticas del ceftiofur. Y les juro que me tomó años. ¿Por qué? Porque el metabolismo hepático es lo más terrible que hay. Porque si yo tengo un fármaco que tiene una conformación como la que ustedes están viendo, lo tengo aquí afuera, listo para inyectar o para darlo vía oral, en este caso era intramuscular, el efecto del metabolismo hepático me generaba más de 20 metabolitos. Entonces, si yo quería cuantificar el ceftiofur en la sangre, tenía que ver cuál de estos metabolitos era el que estaba en mayor proporción y luego setear un equipo para poder medir estos subproductos y poder analizar en el tiempo cuál era la dosis de esto. Entonces, eso nos tomó mucho, mucho tiempo porque se generaba un proceso llamado derivatización y y eso lo probamos en ratas, ¿ya? Entonces, en ratas evaluamos la cefalosporina. Entonces, eso fue, a modo de anécdota, la cefalosporina, por lo tanto, y un poco entrelazando el conocimiento asociado al metabolismo hepático, donde yo les contaba la semana pasada que hace muchas funciones el hígado, pero el efecto no tan solo de degradación y de detoxificación, muchas veces activa farmacológicamente moléculas que antes de ser administradas no tienen efecto. Por lo tanto, ustedes podrían hoy día concluir que quizás puede que yo tenga una molécula X que no tiene efecto in vitro, pero en vivo puede que sí. ¿Puede que ocurra? Sí. ¿Por qué? Porque gracias al metabolismo hepático se puede activar y viceversa. Moléculas que in vitro pueden funcionar muy bien, las administramos en vivo y no funcionan. Entonces, las cefalosporinas de primera generación fueron cefalosporinas que básicamente parten sus estudios en gran positivo, como todo sus primeras aplicaciones en infecciones asociadas a bacterias gram positivas. Sin embargo, estas de primera generación tienen actividad contra Moraxella catarrhalis, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis. Moraxella es súper interesante porque es difícil tener efecto contra ella. En la segunda generación tiene una actividad un poco mejorada en los gram negativos, pero esta actividad es menor que la que tiene la tercera generación. Ahora, ustedes se van a encontrar con que no en la medida que aumento de generación es mejor. No, porque acá nos vamos a encontrar con un mundo en donde hay una de primera o por ejemplo esta de segunda generación tiene un efecto potente contra Bacteroides fragilis, pero las de tercera generación son mucho más activas contra la familia Enterobacteriaceae. Y esa es una familia gigante. Y dice que también, por ejemplo, la tercera generación tiene actividad contra Pseudomonas aeruginosa, pero es menos activa contra otros gram positivos. La Pseudomonas es gram negativo, un bacilo gram negativo. Por lo tanto, el paso de una u otra generación finalmente no nos lleva al hecho de decir, oye, tenemos algo mejor. No, sino son nuevas familias y generaciones que al ser probadas nos vamos a encontrar con su espectro en diferentes tipos de bacterias y nos encontramos con casos interesantes, como el caso de la cefepima, que es de cuarta generación, y esta tiene la gracia de que tiene una mayor estabilidad contra la hidrólisis de una beta-lactamasa. ¿Qué beta-lactamasa? Una jodilla. ¿Y quién la produce? Klebsiella pneumoniae. Yo sé que para ustedes los nombres de las bacterias es algo más o menos abstracto. Por ejemplo, cuando yo hablo de Klebsiella, para mí viene a la mente una colonia redondita, en un agar rosadito, bien bonito, porque es diferente el haber trabajado con las bacterias, te genera otro feeling. Por ejemplo,
Pseudomonas aeruginosa, ustedes la toman, la cultivan, al día siguiente destapan y huelen, va a tener olor a jabón Popeye, por ejemplo. Y así. Entonces, la relación, yo sé que va a ser difícil un poco los nombres, pero tampoco quiero que se aprendan todos, sino vamos a lo medular, vamos al mensaje, ¿ya? Eh, las generaciones, si se fijan en la figura de la izquierda, van a ver que hay dos R's, R1 y R2. Y dependiendo de los grupos que estén en estos R, vamos a tener la diferenciación de las familias, en el caso de la cefalosporina. Y lo más interesante, fíjense en la última fila, columna, donde se observa la vida media, eh, eh, la dosificación, y es interesante cómo, a pesar de pertenecer todos a una misma familia de cefalosporina, nos vamos a encontrar con que su vida media puede cambiar de 0,9, 0,7 horas hasta 2 horas, que son las de cuarta generación. Lo cual es súper relevante porque muchas veces las personas se imaginan que un fármaco está mucho tiempo en el organismo. Y la verdad es que su vida media es súper corta. Salvo aquellos que se acumulan en ciertos tejidos y eso pueden permanecer por mucho tiempo. Generalmente los psicotrópicos, esos permanecen en el tiempo y por eso cuesta tanto, por eso la dosificación va lentamente. Pero en el caso de los antibióticos es súper rápido. Súper rápido, tienen vida media muy corta, pero que, ojo, que tenga esa vida media corta no significa que desapareció, sino que, su máximo potencia de acción está en ese rango de tiempo. Acá les dejo una tabla donde habla de algunos nombres de cefalosporina y su espectro útil: Streptococcus, Staphylococcus, Klebsiella. Ahora, no es tiempo de que se maten aprendiéndose el nombre y patología o infección, ya que el próximo semestre tenemos farmacología clínica, en donde ahí sí que vamos a ponerle nombre y apellido a cada infección, patología o grupo, con tipos de antibióticos y el por qué los vamos a usar, ¿ya? La farmacocinética de las cefalosporinas, podemos decir que se absorben fácilmente después de la administración oral. También se pueden administrar intramuscularmente o vía intravenosa. Su distribución, estas penetran el cefalorraquídeo, por lo tanto se ocupan para tratar meningitis. Piense que la meningitis es una enfermedad que, sobre todo si se da en los pequeños, muy pequeños, es de difícil tratamiento. Por lo tanto, el contar con fármacos que crucen barrera hematoencefálica son pocos, y en este caso las cefalosporinas pueden cruzar. Ojo que también cruzan la placenta y se pueden encontrar en líquidos como el sinovial y el pericardio. En el humor acuoso del ojo, por lo tanto no va a servir para tratar infecciones oculares. Y la cefalosporina de tercera generación, a pesar de entrar al humor acuoso, tiene baja penetración en el humor vítreo, ¿ya? ¿Cómo se excretan? Principalmente en el riñón. Por lo tanto, ojo, los pacientes con insuficiencia renal que tienen que siempre, o sea, desde la bioquímica clínica hasta la farmacología, les va a pesar nuestra fisiología. ¿Por qué? Porque el dar o no dar un fármaco va a depender de cómo está funcionando el sistema. ¿Y cómo está funcionando el sistema? Lo vamos a chequear con exámenes. Entonces, vamos a tener que estar viendo el nitrógeno ureico, vamos a tener que estar mirando constantemente todos los parámetros asociados a la creatinina, todo lo que tiene que ver con la función renal, para ver nuestra farmacología, cómo está funcionando. Y además, la función hepática, ¿ya? Otras cefalosporinas son predominantemente excretadas en la bilis.
resistencia. Como les mencionaba anteriormente, uno de los puntos clave es que no llegan al lugar que tienen que llegar. Y eso a través de, punto uno, de que no pueden, de que las células bacterianas se las ingenian para que estas, para que las cefalosporinas no sean reconocidas o no lleguen a estas transpeptidasas. La destrucción por hidrólisis de este anillo a través de enzimas que liberan las mismas bacterias. Acá encontramos también que las cefalosporinas terceras son más resistentes a la hidrólisis por la beta-lactamasa, y ahí ustedes van encontrando más diferencias. Entonces tenemos diferencias en las diferentes generaciones en su efecto, solubilidad, target o blanco a las cuales van a llegar y que son más o menos resistentes a la acción de ciertas enzimas. Tenemos otras, en el mismo paraguas de los fetalactámicos, yo les decía que hay otras estructuras, aparte de las penicilinas, la cefalosporina, y llegamos a los carbapenems. Estos tienen un anillo beta-lactámico fusionado con un sistema de anillos de 5 miembros, los cuales difieren de las penicilinas, ya que en vez de tener ya que tiene átomos de carbono en vez de tener átomos de sulfuro. Si ustedes, yo se lo marqué en círculo. Inmediatamente en el anillo vemos solo carbono y en contraste en el núcleo de las penicilinas vemos un sulfuro. ¿Esto hace una diferencia? Sí, hace una diferencia, ya que cambia su espectro de acción y es más amplio. Y además, estos fármacos o esta familia se coadministra con cilastatina, que es un fármaco que inhibe la degradación del imipenem, que es el principal tipo de carbapenem, por una dipeptidasa tubular renal. Es decir, nuevamente tenemos una especie de coadyuvante que previene la degradación del antibiótico, en este caso, lo cual ocurre a nivel renal. Nuevamente, de este tipo de familia vamos a tener una evolución y diferentes tipos de estructura, en donde acá les resalto una en donde, por ejemplo, el meropenem no precisa la coadministración de cilastatina, por lo tanto, porque no es sensible a esta dipeptidasa renal. Ácido clavulánico. Este ácido clavulánico es interesante. Es interesante porque tiene una actividad intrínseca deficiente, pero es un inhibidor suicida que se fija de manera irreversible a las beta-lactamasas producidas por una amplia gama de microorganismos, gran positivo y gran negativo. Es decir, este ácido clavulánico nos va a servir a nosotros como un compañero ideal para administrarlo con beta-lactámico, ya que al unirse de manera irreversible en las beta-lactamasas las va a inactivar. Generalmente se da ácido clavulánico sulbactam, ¿ya? Que es súper potente en el sentido de que tiene muy buen efecto. Y el sulbactam también es un inhibidor de beta-lactamasa similar en su estructura al ácido clavulánico. Y fíjense que se formula para su utilización intravenosa o para combinación con ampicilina. Finalmente, el tazobactam es otro inhibidor de beta-lactamasa con actividad satisfactoria contra beta-lactamasas que se transmiten en plasmidios, incluidas algunas clases de espectro extendido. Esto de espectro extendido es un concepto que da para una clase, porque existen ciertas moléculas que tienen un efecto que va más allá de lo común, y a eso le llamamos espectro extendido. Y se combina con piperaciclina como preparado parenteral, que debiera ser equivalente en actividad antimicrobiana a la tiraciclina más
clavulunato. O sea, ¿cuál es el mensaje acá? Tenemos diferentes estrategias hoy día que nos permiten mejorar o suplementar aquellos actores poco vintage, si quisiéramos definirlo, en el sentido de que a lo mejor podemos pensar que están un poco pasados de moda porque ya tenemos mucha resistencia ante ellos, pero hoy día la coadministración con diferentes inhibidores nos permite reforzar o reusar. Y ojo, que es más o menos la misma estrategia que se han estado probando para el COVID, en donde, por ejemplo, ivermectina, que es un fármaco que se usa para otro tipo de patologías virales, ha tenido un buen efecto. Entonces, nunca despreciemos moléculas o fármacos que vemos que la célula ya se la ha ingeniado para tener un efecto inhibitorio, ya que el día de mañana pueden tener efectos sorprendentes en otro contexto. ¿Ya? Creo que hasta acá estamos bien con esto. Vamos a detener la grabación. Son las 5:46. ¿Les parece si empezamos la otra a las 6? Vale, profe. Sí. Ya. Espero no haber sido tan denso. Olvídense que les voy a preguntar detalles de esto. Menos pensando que han tenido 5 horas de microbiología, ¿ok? Regresamos a las 6 entonces.